Hoy es martes 22 de marzo y son las 8:33. Actualmente nos dirigimos a un coworking en Ciudad de México. En este coworking nos va a permitir poder trabajar de una manera muy cómoda, con velocidad de alta transmisión. Las instalaciones no tienen costo, solamente pagas por lo que consumes, lo cual es excelente. The touch of yours is what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. And I can't know how you feel. Damn, I hate it. When I'm underwater, I'm gonna try to feel the heat in the cold. You're making it harder. Oh, every day just passing by. Wanna feel your hand in mine. Hemos llegado y este es un coworking que se llama... Ahí les digo. Un coworking permite trabajar de forma simple y fácil. Y este coworking se llama, te lo grabo, OpenHub. Te permite entrar sin registrarte de forma simple y tú te sientas donde tú gustas, ¿ok? Hola, buenos días. Nada más es el consumo, no tenemos costo de membresía, lo único que tenemos es el consumo de cafetería, una bebida o un alimento por persona. Los escritorios son compartidos. El área que tenemos por consumo es este escritorio, a los escritorios que ves alrededor y las 3 cabinas. Contamos con salas de juntas que se rentan por hora. La chica está en 140 a la hora, que es de 2 personas. La mediana está en 210, que es de 4 personas. Y la grande está en 310, que es de 8 a 10 personas. En cada mesa encontrarás un menú, la red de internet. Vamos a encontrar un lugar que está aquí. Como pueden ver, tienen mesas diferentes y tienen lugares diferentes. Como pueden ver, están muy bien acomodados, los lugares son compartidos. Bien, nos podríamos sentar en donde nosotros nos plazca. Pero algo importante en un coworking es que se valora el silencio un poco, hablar en voz baja. Y también si vemos pocas personas, pues podemos darle a cada quien su espacio, que eso es una buena regla de cortesía. Ahora, en esta parte hay unas cabinas que son para uso privado y acá están lo que son las cabinas para juntas. Vamos a acomodarnos y vamos. Creo yo que es una excelente opción y más conceptos así debería de haber para que las personas podamos trabajar con comodidad. Así que vamos a trabajar, vamos a editar los videos para ustedes y nos vemos en un rato. Vamos a realizar el pedido de la comida y tienen un paquete muy interesante que son, fíjense, huevos al gusto, 175 pesos. Incluye desayuno con jugo y café. Puedes estar todo el día aquí si quieres en la oficina o toda la mañana en nuestro caso. Consumimos nuestro desayuno y ya tenemos acceso a internet de alta velocidad hasta 350 megabytes y las instalaciones y todo, y está muy padre el concepto y es una excelente opción para personas que tenemos movilidad de esta manera. Entonces, los huevos al gusto, quiero unos huevos estrellados. ¿Con qué los puedes acompañar? ¿O cómo vienen preparados? Con frijoles y con pan. Frijoles y pan. Correcto. ¿Solamente son los huevos o le ponen carne fría o...? Puede ser jamón o salchicha. ¿Jamón? ¿Serían con jamón, por favor? Serían estrellados y muy pequeñitos. Y sería un café.
y le enseñamos el café lo que haría con leche. ¿Cómo lo? Sería latte. Sí, leche entera. Sería leche entera. ¿Y jugo es de naranja o de naranja? Ok, entonces, gracias. ¿Tu leche igual? Ahora les voy a mostrar la velocidad de internet y quiero que vean esta velocidad de internet que tenemos. Entonces prácticamente tú puedes venir aquí con un café de 40 pesos y te estás trabajando todo el día. Qué padre opción para un emprendedor que está trabajando en su proyecto y no tienes donde trabajar en tu casa, que están gritando los niños, los papás, tus hermanos, el ruido. Bueno, puedes venir a un espacio de este tipo. Tú te compras tu cafecito que cuesta 40 pesos, el más económico, y tú tienes muchas instalaciones muy adecuadas para que hagas tu trabajo, salas de juntas y demás. Entonces, buen punto para OpenHook. No me están pagando, no me están patrocinando, no nada, pero en verdad me gusta darle publicidad de boca a boca a los buenos proyectos. Fíjense la velocidad de internet, qué impresionante. 160 megabytes. Ok, muchas gracias. Miren qué delicioso el café. Y con estas velocidades de internet, ¿cómo puede alguien trabajar incómodo así? Algo importante, la velocidad de internet para un buen emprendedor, un proyecto. Tu cafecito, ¿qué más puedes pedir? Entonces, excelente. Otra cosa muy importante a decir, súper importante, ¿por qué un emprendedor es bueno o alguien que está iniciando un negocio trabajar en un coworking? Por eso es muy importante explicártelo, así que por favor toma asiento y te lo explico. Muy rápido y muy fácil. Si tú estás empezando un negocio, tip rápido de negocios de Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. Rodéate, haz red de networking. El networking es red de contactos de personas. Y una pregunta muy común es, Homero, yo no tengo networking en mi familia, en mis amigos, en mis contactos. No hay mucha gente que tenga esa chispa. Adivina qué, ven a un coworking, es gratis. Enseguida de ti puede estar alguien que está diseñando una página web. Enfrente está un developer de aplicaciones. Enseguida está alguien que da cursos de inglés. Posteriormente está alguien que está abriendo un negocio de comida fitness. A lo mejor a un lado está alguien que está abriendo un negocio de vender casas y bienes raíces. Entonces tú rodéate de estas personas y te van a poder ayudar de forma rápida, económica, sencilla, y vas a poder vender tus productos y servicios incluso a la misma red de personas en el networking dentro del coworking. Dentro de un networking nos ayudamos entre todos. Oye, Homero, tú haces videos, dame tu TikTok, dame tu página, dame tu Facebook, yo te sigo. ¿Sabes qué? Yo me dedico tengo una empresa de iluminación, de audio, es producción de sonidos. Cuando hagas un evento, llámame, te doy precio preferencial. Esta red es la que nos ayuda. Entonces, es un tip rápido de negocios. Si no hay un coworking en tu ciudad, ¿qué piensas para empezar a tener un negocio así? Es un excelente negocio. Así que, tip rápido de negocios. Sígueme en todas mis redes sociales. Si te gustaron estos consejos, me puedes encontrar como Homero Iglesias en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram y YouTube. Dale click en suscribirte para que te lleguen todos mis videos. Hasta la próxima. Te dejo porque ahora sí tengo que almorzar. Hay personas que no les gusta tomar el café porque no les gusta dañar la figurita, pero ve esto, ¿eh? Recuerda seguirme en mis redes sociales, me vas a encontrar como homeroiglesias.com. Para más información de lo que hago, visita también mi sitio web, homeroiglesias.com. Sígueme y no olvides dar clic en la campanita y suscribirte para que te lleguen más videos como este. Es poco tiempo, son las 9:13 de la mañana. A las 11:30
de la mañana tenemos que irnos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque tenemos un vuelo a Cancún. Entonces tenemos un par de horas para trabajar y seguir. Los dejo, adiós, y creo que ya nos veremos hasta que vayamos rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque tenemos que hacer todo esto para ustedes. Adiós. Son las 11:35 de la mañana, es hora de irnos. Acabamos de pedir un Didi y son las 11:35 de la mañana. Ahora vamos a informarles, nos vamos a ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles vía terrestre, pero ahora va a ser por Didi. El día de ayer ya viste que nos venimos en el camión y demás. Por lo pronto ahorita tenemos que pagar, tengo que guardar todo, tengo que ir a pagar y a esperarlo, así que voy a guardar esto. Muy bien, pues ya pagamos, fueron la cantidad de 370 pesos. Y bueno, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahora vamos vía inversa. Gracias. Bueno, pues ya hicimos checkout del hotel, ya salimos del coworking, ya estamos listos absolutamente para irnos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Son las 11 de la mañana con 42 minutos. Nuestro vuelo sale a la 1 de la tarde con 30 minutos, 1:30 p.m. Vamos a documentar ahora cuánto hacemos desde... Voy a poner el mapa en donde estamos para que se ubiquen en la Ciudad de México, pero estamos muy cerca del Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Pero ahora lo que quiero mostrarles es cuánto nos cobró el Didi hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que nos está cotizando 450 pesos aproximadamente. Y vamos a ver si llegamos a tiempo, si alcanzamos el vuelo, si nos cobra eso el Didi. Y todo eso y más te lo voy a documentar en este video. Así que ya nomás me queda esperar a que llegue el Didi. En la Ciudad de México siempre es bien importante esperarlo y pedir el auto cuando estás ya ahí, porque el tráfico es mucho y si pides el auto y no estás, te cancelan. Entonces ya llegó nuestro Didi, que es este Kia Forte que viene, y es Homero y nos va a recoger, así que vámonos. Entonces es la primera vez que le toca un viaje al Aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, pues lo acaban de inaugurar ayer. Y ayer no trabajé. Ayer estuvimos en la inauguración nosotros. Sí. Sí, apenas ayer y pero es un pedo ahí, ¿no? Estamos haciendo un video para documentar pues todo esto. Y nosotros llegamos ayer vía aérea al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ah, ok. ¿De dónde venían? Veníamos de Cancún. Y ahora, ayer nos venimos en camión del aeropuerto aquí a la Ciudad de México. Ajá. Y ahora tenemos vuelo de ahí a Cancún, pero nos vamos a ir ahora aquí en transporte privado con ustedes aquí en Didi para ver cómo funciona. Pero Lo pidieron en F, ¿verdad? ¿cómo? Lo pidieron en efectivo. Sí, es en efectivo el pago. Oiga, y entonces ustedes me hacen favor de pagar las casetas. ¿Sabe por qué? Es que mi tag me lo traigo 3, ¿no? Sí, Obviamente, ¿no? El personal, el de Didi, pero no sé qué tengo problemas con el de Didi. El de Uber me funciona bien, pero el de Didi, por eso les pedía que si ustedes lo pagan en F. eso a usted se lo paga Didi, ¿verdad? No, si ustedes lo pagan, no se los está cobrando porque yo no, o sea, no voy a poner o sea, no me está funcionando. ¿Quién sabe a ustedes si les convenga ir hasta allá porque no los dejan recoger clientes de allá? Sí, o sea, si me llega un viaje ahí y si lo tomo, me estoy arriesgando a que en un momento dado pues me vayan a sancionar, ¿verdad? Digo, no sé cómo, o sea, ellos argumentan que es federal, ¿no? Pues también el de aquí es federal, y entramos y salimos, ¿no? Sí, Pero como ahí es recién, exactamente, entonces esa es la situación. Ah, entonces ustedes llegaron ayer. sí, nosotros llegamos el día de ayer. ¿Y qué tal el aeropuerto? Está bonito, tiene bonitas instalaciones, pero todavía no tiene restaurante ni dónde comer. No hay negocios abiertos aún. Pienso yo que es como una plaza comercial que acaba de abrir
Sí, y todavía están los locales disponibles, pero todavía no hay quien los rente. sí. Y usted es Les de ganó los, el tiempo. y usted es de los que le agrada, que usted que vive aquí, usted es de los que le agrada el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿A mí o qué de no? los que están usted que vive aquí es de los que está a favor del aeropuerto ese No. o está en contra de. Contra, señor. Totalmente. ¿Qué es lo que se le hace o el por qué está en contra para conocer su punto de vista? Pues porque ya estaba el proyecto ya avanzado en el sexenio anterior, a este gobierno no le pareció. Yo digo, pues rehago los contratos, los reviso y sigo adelante, ¿no? Entonces, digo, eso de que es que este es un lago, se va a hundir, es mentira, porque pues ¿dónde se fundó la Ciudad de México? Es un lago. Será un lago aquí todo esto. Entonces, la cuestión política, digo, pues a este señor le gusta estar en contra nada más de las cosas, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, pues sí digo, íbamos a tener un aeropuerto de primer mundo, íbamos a tener algo a la altura de la Ciudad de México, de los aeropuertos del mundo. Y luego en redes sociales no, se dice mucho que lo comparan como una bodega horrera, que dicen que va a ser ¿Cuál? el aeropuerto Felipe Ángeles, Ah, ese es un o le dicen Es que un- es como una terminal es un camionera, aeródromo. Es un aeródromo, no es un aeropuerto. que anda mínimo en 500 pesos, de 450 a 550, de aquí del centro aproximadamente hasta allá, hasta la IFA. Ajá. Cuando está la tarifa normal, cuando la tarifa está más alta, pues ya sube de 550. Eso no le conviene al usuario, a ustedes les conviene cuando es más alto el precio porque ganan más, lógicamente. O sea, Sí. es cuestión del interés de cada parte, pero ya viéndolo para el usuario sí es una tarifa alta para transportarse a un aeropuerto. Ahora una pregunta, ¿cuánto les cobraba un taxi? El taxi estaba en 800 pesos, Es que es un abuso. 900 pesos. Es que es un abuso, o sea, por eso la gente de aquí de la Ciudad de México, del aeropuerto Benito Juárez, de la 1 y de la 2, Didi, Uber, Didi, y los taxistas son bien abusivos, o sea, no se vale, o sea, los sitios, o sea, las concesiones, de verdad, ese es un problema. Y ya nada más para terminar lo que me preguntó, entonces de ahí de Texcoco, yo por ejemplo, pasa uno ahí, está excelente, ¿no? La autopista, ve uno todo el enrejado, la luz solar, todo puesto, o sea, un proyecto, yo siento que tiene que seguir el proyecto, ¿eh? Yo sí siento que llega otro gobierno y vamos a seguirlo. Total, revisar, rehacer contratos, hay corrupción, reviso, vámonos adelante, lo que debería haber hecho este gobierno, ¿no? Pues más que este gobierno es este señor, este dictador, ¿no? Lo que dijo este dictador, o sea, hay que, o estás con él o eres su enemigo, ¿no? Entonces, nada más por llevar la cuenta, ¿no? Y me conecto ahí y así le dice, a ver, ¿cuánto hago en Uber como usuario? Y no me dejaba, y en Didi sí. También ese problema nos pasó con Uber. Sí, En Uber yo le pongo, quiero ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ajá. Y no nos dice Uber cuánto es, solamente nos hace una sugerencia de usar Uber Ajá. mezclado con transporte público. Como que están haciendo una opción nueva ¿Verdad? y me dice, ¿quieres pedirlo? Pero no te vamos a dar el precio hasta que el chofer acepte el viaje. Ajá. Entonces, lógicamente a mí como usuario no me conviene porque a lo mejor yo pido y no sé cuánto voy a pagar de tarifa y ya me estoy comprometiendo al hacer el pedido y me aplica tarifa de cancelación si yo cancelo. Entonces, sí verificamos hoy en la mañana Ajá. si nos permitía irnos en Uber porque estamos haciendo esta grabación Sí, y queremos documentar lo más que podamos. ok. Como le decía, entonces con Uber ese detalle pasó y con Didi sí nos permitió hacer el pedido directo hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero ayer Didi sí nos permitió pedir un Didi
Ajá. que nos recogieran el AIFA. Y Didi debería de bloquear esa opción y decir, no puedes pedir un auto en esta zona. Ajá. Y a mí como usuario me hicieron la retención de mi tarjeta En Didi. en Didi. Entonces me hicieron la retención de 450 pesos y el chofer Pero canceló el viaje ¿por qué le cobró Didi? porque hice el pedido. Hizo el pedido y luego lo canceló. Lo canceló el chofer. El chofer lo canceló. Sí, Pero usted no le cobra nada. me hacen una retención de seguridad. ¿Una Y- retención de qué? Retención de seguridad es para evitar que una persona no haga un viaje con una tarjeta sin fondos. Entonces, si usted tiene una tarjeta y pide un viaje de 50 pesos, le hacen un cobro de 50 pesos aunque todavía no llegue el chofer. Ya si se cancela el viaje o no se hace, le liberan a usted ese dinero. Pero muchas veces puede tardar de 1 a 3 días en llegar. Ahorita estamos ya detenidos en el tráfico. Es las 12:15 aproximadamente. Entonces estamos aquí atascados en el tráfico, güey. Miren, vean la fila. Aquí atrás viene un camión y luego vienen autos atrás. Miren, pues aquí estamos detenidos completamente. ¿Esto qué es para la caseta? ¿Este atascamiento que hay o es por alguna otra cosa? Se me hace que sí. Es por la caseta. Entonces aquí estamos atascados, muy probablemente, porque me puedo equivocar, por los tiempos de espera en la caseta. Los autos que pagan, los trailers, los autobuses. Entonces este tipo de detalles y de distancias son las que los viajeros no pueden o no podemos prever muy fácil porque no somos de la ciudad. Si nos enfrentan a un territorio en donde tengamos que pasar casetas y esas casetas tengan tiempos de espera, se enfrentan también a los tiempos de las jornadas de trabajo, las horas pico, las horas de la escuela, son cosas que no conocemos las personas que no vivimos en la ciudad, y eso hace un poquito más difícil el poder planear un viaje, sobre todo cuando es en avión. La única opción sería, hasta ahorita, considerar irte mucho tiempo antes al AIFA, desde la Ciudad de México, y es lo que andamos viendo, a ver si llegamos, a ver si nos deja el avión, a ver si nos permiten abordar, a ver si llegamos a tiempo, a ver cómo nos toca el tráfico. Esa es la intención de esta información que estamos haciendo, y vamos a ver qué pasa. Bueno, les voy a hacer una pequeña actualización de estatus del viaje. El Didi lo tomamos exactamente a las 11:43 de la mañana. Ahorita son las 12:25 de la tarde. Ya llevamos de trayecto pues desde las 12:43 hasta 12:25. Estamos hablando que son aproximadamente 50 minutos. Mira. ¿Sí? Y acá atrás, como se pudo observar, hay un paro de transportistas que son los que estaban ocasionando esta parte en el tráfico tan lenta, este embotellamiento. Ahorita ya podemos percibir que ya traemos un flujo continuo nuevamente. Viendo la situación, vamos a ver cuánto nos falta por recorrer. Voy a asomarme aquí al mapa del chofer. Nos dice su sistema que nos faltan 49 minutos por llegar y nos faltan 27 kilómetros por llegar, y el tiempo estimado de llegada es a la 1:13 de la tarde. Cabe mencionar que nuestro vuelo sale a la 1:30 de la tarde del día de hoy. Está programado para salir a esa hora. Nosotros, por eficiencia, no documentamos equipaje, solamente usamos equipaje de mano, por lo que podemos entrar directamente al área de seguridad con nuestros pases de abordar que ya traemos e ir directamente a nuestro vuelo.
La cuestión aquí y otro punto interesante es el siguiente. Cuando hice el pedido de Didi me indicó que había un tiempo aproximado de traslado de entre 50 a 55 minutos. Entonces vamos a ver qué tan acertados son estos pronósticos que te hace la aplicación cuando tú haces un pedido, que sabemos bien que eso no contempla que haya un accidente, que haya una manifestación, que haya un paro, cualquier situación, pero nos sirve como referencia para saber con cuánto tiempo de anticipación tendríamos que tener para poder viajar del centro de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, seguimos contando el tiempo y seguimos viendo a ver qué pasa. Sí. Bueno, algo importante. Aquí el chofer de Didi me dijo que tenía yo que pagar la caseta. Ellos te dan la opción, lógicamente. Voy a pagar con 500 para que me den cambio. Miren, acá está la caseta. Y aquí tiene el billete. Y como podemos ver, aquí nos van a cobrar. Esta es la caseta de Pachuca. Es la caseta de Pachuca. Y pues vamos a grabar el proceso para que veamos cómo lo hacen. ¿Es Pachuca Ojo de Agua? ¿Es Pachuca Ojo de Agua? Es la caseta de Ojo de Agua. Ok, muchas gracias. Acabo de escuchar al chofer, le preguntó a la señorita. Entonces, esta es la caseta Ojo de Agua. Bueno, pues ya me proporcionó mi cambio. Aquí está el recibo. Y esta caseta tiene un costo de 58 pesos. 58 pesos. Entonces, también hay que contemplar que cuando utilizas transporte público, en este caso privado, de Uber o Didi, tienes que contemplar también traer dinero para la caseta, porque a lo mejor te confías en decir, no llevo dinero, y manejan la aplicación de Uber Cash o de Didi Cash, pero también es bueno traer dinero. Entonces les sigo actualizando qué pasa. Ok, venimos aquí en el Didi, son las 12:29 de la tarde. El mapa de Didi dice el estimado de llegada que tú tienes como pasajero. En este caso al conductor le indica a qué hora llegaría. Esto se basa con Google Maps en base al tráfico. Antes de la caseta nos decía un tiempo estimado de llegada a la 1:20 de la tarde, 1:19. Dijimos, no vamos a llegar porque nuestro vuelo es a la 1:30. Pasando la caseta, el mapa se actualizó y nos dijo que el tiempo de llegada era a la 1:05 p.m. Y ahorita avanzamos un poquitito más. Como podemos ver, ya es carretera. ¿Esta carretera dónde lleva, señor? ¿Esta carretera dónde lleva? A Pachuca. Esta carretera es la carretera de Ciudad de México a Pachuca. Sí. Entonces venimos ya en la carretera de Ciudad de México a Pachuca y ya el mapa se actualizó y ya nos da un tiempo estimado de 12:57 p.m. Esto significa que si ese tiempo es real, deberíamos de llegar a nuestro vuelo, porque con llegar media hora antes al vuelo, como ya traemos nuestro pase de abordar, pasamos rápido por seguridad y deberíamos de alcanzar el vuelo. La gran pregunta aquí es, ¿nos pararán los militares? ¿Nos pedirán información? ¿Nos pedirán datos? ¿Nos pedirán alguna papelería? Porque recordemos que estamos entrando a una instalación militar. ¿Cuánto tiempo nos tomará eso? Entonces, vamos a seguir analizando esta información. El acceso universal es la principal meta del AIFA. Es un esfuerzo entre diversas instituciones, dependencias de gobierno y secretarías como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El proyecto de construcción y desarrollo del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, o AIFA, contempla 2 vías de comunicación para el acceso a las instalaciones. Uno para el circuito exterior mexiquense y otro para la autopista México-Pachuca. Ambos proyectos comunican al AIFA con distintos destinos de la zona del Valle de México.
Estas vías de comunicación agilizan el aforo vehicular, desahogan el tráfico y mejoran la movilidad del AIFA. Lo que te puedo decir es que a partir de este momento, todo lo que estoy observando y viendo es hecho especialmente para poder llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y te puedo decir que se ve excelente y maravilloso. Vamos a continuar. Avenida Santa Lucía la que viene, como la base aérea, ¿no? Por eso es la base aérea de Santa Lucía, ¿no? Era la base aérea. Entonces se llama Santa Lucía porque esta avenida así se llama. Me imagino, sí. Pudiera ser. Por eso la base aérea de ¿dónde está? Pues en Santa Lucía. El lugar donde ahora se localiza el AIFA se construyó en lo que anteriormente se conocía como la base aérea número 1 General Alfredo Ledesma Álvarez. Esta base se opera por la Sedena a través de la Fuerza Aérea Mexicana. La construcción se realizó en los terrenos en la ex hacienda de Santa Lucía, fundada en 1576 por el doctor jesuita Pedro Sánchez. Esta hacienda estuvo en funcionamiento por casi 200 años. La razón del por qué Santa Lucía es ahora mayormente conocida es debido a que el campo aéreo militar que se encontraba en Balbuena necesitaba reubicarse debido al abandono, deterioro y crecimiento de la mancha urbana que absorbió los terrenos aledaños. Es por esto que Santa Lucía fue la mejor opción para realizar este cambio. En esa época, su nombre era Base Aérea número 1 General Ledesma y fue inaugurada un 24 de noviembre de 1952 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Posteriormente, en 1983, tuvo un cambio de nombre a Base Aérea número 1 General Div P.A. Ledesma Álvarez. 39 años más tarde, el 21 de marzo de 2022, se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA. Y más bien la avenida que vamos a tomar a la izquierda, en 400 metros, esa es Santa Lucía. Vamos allá está el aeropuerto. Entonces, está interesante llegar por acá, rápido, o sea. Entonces, ¿de tiempo andamos bien para ustedes? Parece que sí. Sí. Entonces, esta que Es la que avenida esta es Santa Avenida Lucía. Santa Lucía, sí. Esta es la avenida. Es que yo me debí de haber metido aquí, perdón, me distraje tantito. Pero este es lo que es Santa Lucía. Y ya estamos de aquí en 5 minutos. Para los que viven en Santa Lucía, que quieran salir a todo dar, ¿verdad? Sí. De este lado. Sí. En 6 minutitos ya estamos, pero entonces llegamos por atrás. No sé si había tráfico. Que ahorita no hay muchos vuelos, apenas empiezan. Creo que el primero fue a Venezuela, ¿no? Internacional. O llegó de Venezuela, creo. Salió, llegó. No, pues con este ya. Aquí está el aeropuerto. Se compra colchones. Sí, qué ruta está. Pero bueno, ya nos ¿qué pasa aquí entonces? Está cerrado, digamos. Ya no me gustó. Tal vez antes sí era entrada, Sí, porque pero lo marcó los el militares Waze. la sellaron. Sí. Puta.
Pero se le puede preguntar a ese motociclista, ¿no? Sí, pusieron entrada, ¿no? Qué bárbaro, o sea, ¿cómo estábamos a 4 minutos. Disculpe, joven, ¿la entrada al aeropuerto de Santa Lucía? Es por la entrada de México-Pachuca, por la 1 bis. ¿Antes sí era acceso aquí? Sí, había acceso. Con razón el Waze me marca aquí. Sí, de aquel lado. ¿Usted sí sabe por dónde entrar? Pues... Dar la vuelta, Ajá. llegas al tope, Ah, ok. hay una gasolinera, pero jalas hacia tu derecha. A la derecha. Ajá, te vas todo. De la gasolinera. Ajá, pasas a donde está el IFA 1, luego al seguinte están los puentes. Pasando los puentes está el hospital, adelantito está. Muchas gracias. Gracias. Viajeros experimentan viacrucis en el AIFA por logística y personal. Los mandan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al menos una decena de viajeros de Volaris en el AIFA perdieron sus vuelos por deficiencias en logística y ahora tendrán que volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No nos saben orientar. Pasajeros pierden sus vuelos tras extraviarse de camino al AIFA. Ese fue el caso de Vicenta y su esposo, quienes tras perderse de camino al AIFA no alcanzaron su vuelo reservado a Tijuana. 2 horas y 5 minutos, tiempo estimado de la alcaldía Cuauhtémoc al AIFA. El nuevo aeropuerto de AMLO buscaba resolver el tema de cantidad de vuelos que hay actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero en su primer día de operaciones no fue así. Ok, vamos a aclarar cuánto se hace al AIFA. Hice 35 a 38 minutos de Palacio al AIFA sin tráfico por el puente, dice AMLO. Pero algo importante que necesito que tú sepas es que sí, AMLO salió a las 5:10 de la mañana, pero no es lo mismo salir en la madrugada que en la tarde o que en la hora pico del tráfico. Y esto es muy importante porque también se suman las huelgas, manifestaciones o incidentes. Ahora, es muy importante que tú sepas que cada viaje es diferente y no todos los viajes tienen la misma duración. Ahora quiero que te fijes en esto que estoy mostrando en el mapa. ¿Observas esto? Muy bien, pues quiero que tú sepas que esta es la puerta número 9 y este es un antiguo acceso a la base aérea militar. Aquí podemos observarla en este sistema de Google Maps. Ahora ves proyectado en tu pantalla la puerta 9 de Santa Lucía en el año 2011. Vamos a cambiar ahora al año 2015. Esta imagen mostrada corresponde a una imagen obtenida del sistema de Google Maps. Podemos observar que se ve la misma base y la misma puerta. Este año de captura ahora es el 2018. En este caso puedes ver que ya es una estructura que se ve con diseño. Podemos ver a un militar que está en el control de acceso haciendo revisión a los vehículos. Podemos ver que hay una caseta también de revisión y es muy diferente a los años anteriores. Aquí Google Maps nos muestra esta fotografía de octubre del 2019. Es importante que tú sepas que en este año inició la construcción del AIFA y las personas que observamos son trabajadores que van a estar laborando en el AIFA. Importante que veas ahora la puerta 9 de Santa Lucía. Este recorrido que estoy viendo con el mouse corresponde a lo que tuvimos que regresarnos porque nos equivocamos. Ahora, observa esta parte que corresponde a julio del 2019 y también es del sistema de Google Maps. En esta sección es donde va a iniciar la construcción de uno de los accesos al AIFA. Ahora vamos a ver el antes y el después. Esta misma sección es del año 2022 con el mismo sistema de Google Maps. Aquí puedes observar que ya se ve uno de los accesos al AIFA. Bueno, este acceso es por donde nosotros debimos habernos ido para no perdernos, pero Google nos mandó por otra parte. Ahora te muestro en pantalla el recorrido que hicimos de forma errónea gracias a Google Maps. En esta parte donde se ve el círculo del cursor es exactamente donde debimos haber ingresado desde un inicio. Bueno, lo importante es que ya una vez que ingresamos, pudimos avanzar en la carretera para continuar rumbo al AIFA. Finalmente llegamos al AIFA. Algo muy importante que tienes que saber es que Google Maps está mostrando información errónea en el mapa. Puedes ver este recuadro, no corresponde a la imagen de fondo.
En el fondo se ve una base aérea, ¿verdad? Y enfrente se ve sobrepuesto pasto. Bueno, esto es algo que ocurre comúnmente en lugares como el Área 51, bases aéreas de Estados Unidos o lugares secretos, y esto es por seguridad. Pero aquí mostramos que sí, Google Maps está restringiendo el acceso. ¿Qué opinas? Súper interesante, ¿verdad? Ok. Aquí a la derecha, ¿no? Aquí a la luz. Si gusta. ¿Quieres adelante? Acá adelante si gusta. Sí. No, Aquí él nos pidió un ride y vamos a darle un... no hay inconveniente con ustedes. No hay problema. Llegas Sí, a caballero. donde entraste. Ajá, Te da la vuelta a la derecha. ok, No vas a topar casi. Hay un puesto de frutas. ok. De esa agarras igual a la derecha. De ahí te saca. Vas a ver Bueno, hay un semáforo con flecha. Okay. Gracias. Igual a la derecha y luego a la derecha. Muchas gracias. Ahí vas a ver el iPad. Muy amable. Es que, digo, y el güey sí reconoció esta entrada, pero no está actualizado aquí. Notificación de estatus. Son las 12:57 minutos y el mapa nos mandó a otra parte porque esto significa que Google Maps, que es quien hace esta geolocalización, nos mandó una entrada que sí es al complejo militar donde está el aeropuerto, pero no es la entrada al público. Entonces tal vez antes era una entrada y hay un portón, pero el portón está cerrado actualmente y no es por donde nosotros deberíamos ir. Entonces eso nos implicó un retraso en el viaje. Y ahorita son las 12:54. Entonces vamos a ir ahorita a otro camino y vamos a ver. Estamos regresando para que el joven que nos está apoyando nos diga por dónde. Sí, es que es una parte, pero esa está sellada. ¿Y usted igual lo dejó la combi ahí? Sí, ¿Qué le dijo? ¿Venía igual al aeropuerto? vengo al aeropuerto y me dijo, aquí están entrando. Entonces, ¿qué tendrá que entraban? Apenas la sellaron. Probablemente ayer, le comenté que decía un horario, tal vez sea un horario laboral, de 5:30 a 9:30 de la mañana. Ok, ajuste de estatus. El Didi lo tomamos a las 11:43 de la mañana. Actualmente es la 1:08 del martes 22 de marzo del 2022. Nuestro vuelo sale a la 1:30 de la tarde. Es la 1:08
y el mapa nos indica que estamos a aproximadamente 5 minutos de la terminal aérea, aproximadamente a 5 minutos. Entonces esto me huele a que ya perdimos el vuelo, ya lo vamos a perder. 1:10. De aquí a que pasamos por seguridad, nos bajamos. Por más que corramos, lleguemos, a menos de que se haya retrasado el vuelo, sí lo alcanzaríamos. Que vamos a intentarlo para documentar todo el proceso y pues para que ustedes tengan esta experiencia. Sé que lo más común que ustedes van a decir es, bueno, se hubieran ido mucho más temprano, pero la idea de esta parte es mostrarles a ustedes la experiencia de venirnos 2 horas antes del vuelo desde donde estamos, porque el AIFA permite llegar 1 hora con anticipación para hacer la documentación, que eso no pasa en otros aeropuertos en el país, y el vuelo lo cierran aproximadamente media hora antes de la hora de despegue, en este caso a la 1. Ahorita ya está el proceso que el vuelo ya se cerró para la gente que quiera documentar, ya nomás están esperando a los pasajeros que lleguen de seguridad a abordar el vuelo, y en nuestro caso, como es vuelo ligero, no documentamos, traemos nuestro pase de abordar, entramos directo a seguridad y de seguridad directo a nuestra puerta de embarque. La pregunta es, ¿a qué hora cerrarán la puerta de el abordaje del vuelo? Que es que ya no te permiten abordar y te dicen, ¿sabe qué? Su vuelo usted lo perdió porque llegó tarde. Bueno, vamos a ver eso. Ahorita estamos exactamente a 20 minutos de la hora de salida del vuelo. Vamos a ver qué más pasa. Disculpe, para el aeropuerto, así como vamos, es que es toda la vuelta, ¿verdad? Gracias. No, más vale, ¿no? Sí. Y todo es que lo está en construcción. O sea, realmente peligroso, para la gente aquí. Aquí podemos ver la bandera mexicana que ondea lentamente representando a esta magnífica obra construida por nuestro ejército mexicano. También podemos ver la estatua del general Felipe Ángeles, dándonos la bienvenida a este gran aeropuerto internacional que lleva en honor su nombre. Acá, ¿A la derecha? terminal, a ver, espérame. Porque no le preguntan al policía. Ciudad aeroportuaria, se me hace, allá es derecho. Sí. Sí. Terminal, es que dice terminal acá. Pregúntenle al... Disculpe, ¿para el aeropuerto es acá? ¿Perdón? ¿Para el aeropuerto es por aquí? Sí. Sí. Está a la derecha. Ok, gracias. Muy bien, ajuste de estatus, es la 1:15 de la tarde. Aquí se va todo derecho. Sí, dice salida. Sí. Entonces, vamos a irnos súper rápido a ver qué pasa.
Ahora venimos corriendo a ver qué pasa. ¿Maletita? ¿Cuál maletita? Maletita. Ah. Busco una pantalla en donde ver mi vuelo. Ya voy ahí. Sí. Gracias. Nos dijeron que en el 105 está hasta la esquina. Vean el pasillo y el tamaño. Como podemos ver, es la 1:40. Como podemos observar, este error en Google Maps que no nos ayudó a venir desde el Zócalo en Didi. No, lo que pasa es que dicen que si perdemos el operacional aquí, que si perdemos el vuelo, que se tienen que regresar a la siguiente sala. De forma amable te acompañan a otra área. En otras palabras, lo que significa es te vamos a sacar del área estéril para llevarte a la otra parte. Y luego, de Ojo de Agua a terminal Ciudad Azteca. Ojo de Agua, terminal Azteca y luego sigue Oceanía. Y allá. Como puedes ver, fueron 3 horas 15 minutos y según el Apple Watch, quiero que lo veas, mira, 5.24 kilómetros caminados. ¿Hay algún problema con el pase o el vuelo o alguna situación?